Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que untaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Y a qué sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia hielo para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. El Gobierno de España, los partidos políticos, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento Canario, el Pacto de las Flores y el Pacto Regional actual. En todos esos foros hay tensión. En unos sitios más que en otros, es verdad, pero se palpa la situación de alto enfrentamiento entre derechas, izquierdas y nacionalismos a la sombra de supuestas corrupciones, pretendidos excesos sobre el Estado de Derecho, comisiones investigadoras y toda clase de y tú más que quizás solo interese a una pequeña parte de la sociedad, pero que probablemente le hace daño a toda ella entera. Para hacer un análisis de todo esto, vamos con un experto en política, en periodismo también, del que por cierto hablaremos largo y tendido, porque hay ocasiones que lo merecen, siempre es bueno hablar de periodismo, pero quizá hoy mucho más, y habitual colaborador, este invitado de hoy, de Canarias Radio. Samuel Toledano, vicedecano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos de periodismo, por supuesto, se lo garantizo, pero vamos a ir rápidamente con el panorama político que hay y apelo a su condición de experto en estas cuestiones para preguntarle. Lo que está pasando en torno a, últimamente, los distintos casos mascarillas, las gruesas acusaciones de vulneraciones constitucionales por la ley de amnistía, todo el ruido político en las cámaras legislativas, el trazo gordo que exhiben determinados, de nuevo el periodismo, medios de comunicación, ¿tiene más punto en común todo esto de lo que parece? Forma parte de un espectáculo constante que se ha convertido en la política y que se traslada a los medios de comunicación. Es decir, lo que nosotros podemos entender como que tiene que ser el funcionamiento tradicional de la política, con el modelo representativo en el que tenemos y en el que los medios de comunicación jueguen con ese papel de lo que era el cuarto poder, digamos en el mundo anglosajón lo llaman accountability journalism, ¿no? El periodismo de rendición de cuentas. Al final, con todo este, llamémosle, debate, espectáculo, en el que además la política se ha convertido en vender un producto, no plantear ideas a problemas. Entonces al final nos llega una sensación de que vivimos una especie de circo donde los debates no estriban o no se centran en los problemas reales. Y la ciudadanía al final, y los datos lo vienen demostrando, se siente cada vez más desapegada a esa política y a esos medios de comunicación que transmiten la política. ¿Qué efectos pueden tener? Porque evidentemente todos estos escenarios, todo este espectáculo, como usted dice, o esta especie de trama circense, tienen un objetivo. Normalmente suelen venir precedidos o preceden momentos electorales que son realmente allá donde se examinan los partidos políticos, que muchas veces se comportan como si fueran sociedades, como si fueran clubes o como si fueran empresas. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero bueno, hay dos citas electorales más o menos inmediatas, las vascas, que son en abril, y las europeas, que son en junio. ¿Qué efectos pueden tener esos acontecimientos en esas próximas citas electorales? No particularmente diferentes a lo que lo ha tenido habitualmente en otros procesos electorales. De hecho, vivimos una campaña electoral permanente. Podemos tener las elecciones europeas, las vascas, hemos tenido las gallegas, tendremos las estadounidenses. Este 2024 va a ser un año de elecciones. En la India, vamos a tener elecciones en Sudáfrica, vamos a tener bastantes elecciones, pero la dinámica de una campaña electoral permanente ya se ha instalado mediáticamente y a través de los medios de comunicación. Ya se hace en los partidos políticos una campaña desde el día siguiente de que se terminan unas elecciones. Con lo cual, todos estos digamos, debates que suelen surgir o temas de actualidad informativa, a veces ficticia, a veces real, realmente yo no creo que estén condicionados tanto una clave electoral inmediata, sino una clave electoral de forma constante.
mantenerse en el poder los partidos que están y desgastar al que está en el poder los que están en la oposición. La gestión del Partido Socialista a nivel federal y del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el caso Koldo, ¿es una operación fallida desde su punto de vista? Yo creo que básicamente todos los partidos políticos se ven envueltos en casos de corrupción, presuntos, hasta que la justicia evidentemente lo dictamina así, y de lo que se trata básicamente es de minimizar el daño. A veces creando cortafuegos y otras veces pues escurriendo el bulto, acusando hacia el otro lado, ¿no? El y tú más que se ve en política. Es fallida en la medida en que intentaba de alguna forma quitar, digamos, medio ábalos para desviar de alguna forma la atención y decir hemos actuado con una diligencia, cosa que evidentemente hemos visto otros casos en otros partidos políticos en los cuales pues no ha sido así. Pero esto es una estrategia que de alguna forma no deja de ser cargar ante una persona un posible caso en este caso de responsabilidad política, no penal, en la medida en que no está imputado. Pero aquí hay un problema de sistema y es un problema estructural de cómo funcionan las administraciones públicas y las relaciones que existen de poder con el sector empresarial. Porque al fin y al cabo, cuando hay un caso de corrupción, es porque hay dos partes, el que da ese dinero y el que lo recibe. Y si los controles, en este caso por una situación de emergencia como era el COVID, se diluyen, pues al final pasan estas cosas. Pero en el día a día de la política o de la administración pública, esas estrechas relaciones de poder entre los sistemas políticos y empresariales dan y generan bastantes problemas, y lo podemos ver en gran parte de cómo funciona nuestra sociedad actual y los problemas que nos encontramos. Y hasta que no se ponga una transparencia clara y con mucha luz o con mucho foco en cómo son esas relaciones, los vínculos que existen y digamos la estructura que se ha creado, vamos a seguir teniendo estos problemas de una forma habitual, sin esos controles por parte de lo público. Y cuando digo lo público no digo del gobierno, digo de lo público, evidentemente del Estado. Sin esos controles, esa fiscalización constante, si eso no son de una forma efectiva, vamos a seguir encontrando este tipo de problemas. ¿Cómo luego lo gestiona el gobierno? Evidentemente intentando minimizar los daños, creando a lo mejor otro tema para desviar la atención, pero eso no deja de ser un elemento de discurso, de estrategia política que a la ciudadanía le debería de alguna forma digamos, quedar en un segundo plano, porque el primer plano es cómo la administración pública establece mecanismos para evitar este tipo de cosas. De alguna forma se derriban argumentarios sobre la cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? Con el control de la administración pública, la fiscalización, eso que dicen muchos sectores empresariales, también de algunos partidos políticos, de hay que quitar controles, hay que disminuir la burocracia de la administración. Lo que pasa es que eso muchas veces se confunde con eso, ¿no? Con acabar con lo que tiene que ver con fiscalizar lo que ocurre. Y el buen ejemplo, pues yo creo que lo ha escenificado de una manera evidente y clara, pues lo que ocurrió durante la pandemia, cuando se levantaron esos controles por medidas urgentes, extraordinarias y necesarias, porque había una pandemia y había que agilizar cualquier tipo de contratación. Pero se ha demostrado que desde el momento en el que se levanta la vigilancia, siempre habrá quien entre por la ventana que le dejan libre para poder enriquecerse, por poder lucrarse. Esto puede cambiar las cosas, es decir, esto, parafraseando aquello que se decía en aquel momento, nos podrá hacer mejores en el futuro en cuanto a, vamos a dejar de hablar de quitar trámites a la administración, porque esos trámites en la mayoría de los casos están muy bien puestos precisamente para que no haya pues esas entradas por los ventanucos de lucrarse, ¿no? Claro, es que existe un problema y es un discurso muy pernicioso por parte de sectores privados donde de alguna forma buscan reducir al máximo el Estado, y cuando digo el Estado, la administración, etcétera, en los ámbitos educativos, sanitarios, etcétera, en pos de una mejor gestión de determinado tipo de sectores. Eso lo que busca básicamente son beneficios privados. Tampoco es ningún secreto que un sector privado quiera tener más campo de actuación para ganar más beneficios, entra todo de lógica. Lo que pasa es que la administración pública y el Estado tiene que velar por el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Y eso no es una cuestión donde vaya a sacar interés empresarial o económico, eso es un interés general. ¿Qué es lo que sucede?
que en los lugares donde no controla, o digamos en los sectores donde evidentemente no tenemos una industria pública, que deberíamos tenerla, por ejemplo, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la comunicación, etcétera, lo que tiene que hacer es velar con que exista efectivamente una competencia. Pero sabemos que quitar los controles lo único que va a hacer es facilitar determinado tipo de funcionamiento, donde al final va a primar el interés empresarial, que es legítimo, pero también es legítimo el interés general, y de hecho es mucho más legítimo. ¿Qué es lo que sucede? Que incluso cuando existen los controles, las trampas las hacen. Hemos visto sentencias de una forma habitual, lo que pasa es que luego al final se terminan por, digamos, por perdonar las deudas. Lo hemos visto en el sector bancario en Europa, las multas por la manipulación del Euribor y el Libor también en el Reino Unido. Lo hemos visto en España, cómo determinado tipo de empresas pactaban entre ellas licitarse para ir a obras públicas, y de alguna forma al final llegaban esas 3 propuestas, 2 más flojas, para que al final las ganara una. Lo hemos visto, ha sido condenado. Ha habido determinado tipo de sentencias de la Comisión Nacional de la Competencia, que luego al final, en este caso, nos hemos encontrado con que luego la audiencia la ha revocado. Multas a banco, a sector energético, que luego al final pues han quedado en nada, y eso básicamente nos debe de llevar a reflexionar el poder que tiene el sector empresarial, el gran sector empresarial en España, que además va generando muchísimos beneficios. Estamos hablando del energético, del bancario, se han vaciado pantanos, o sea, tenemos ejemplos de sobra donde la administración pública regula, se dice que las cosas se están haciendo mal, pero el sector privado busca el beneficio. Lo que tiene que hacer es buscar una forma ética, y si la administración pública no tiene esos controles, pues al final nos vamos a encontrar con problemas bastante graves para el conjunto de la ciudadanía, que es lo que nos interesa. La exhibición crítica que está ejerciendo el Partido Popular, que es legítima y probablemente oportuna, más que incluso oportunista, con el caso Koldo, ¿se le puede venir en contra? No, yo creo que es una estrategia que tienen evidentemente de desgastar, y eso es obvio. El único problema es que nos encontramos que la hemeroteca o la historia o el funcionamiento de la democracia ya lleva unos cuantos años, y nos encontramos con que tenemos trayectorias y tenemos declaraciones, las del mismo Ábalos hace unos cuantos años, las del PP nos encontramos con el caso Gürtel, etcétera. Es decir, los casos de corrupción en España llevan ya bastante tiempo desde que comienza la democracia, y por lo menos se van auditándose y fiscalizando. Algunos bastante graves en la época de los GAL, Filesa, etcétera. Y no se ha escapado ningún partido político en la medida en que acaparas o puedas tener determinado tipo de poder, de control dentro de tu ámbito, que puede ser estatal o puede ser pequeñito en un ayuntamiento. Al final, evidentemente, todo esto lo único que hace es, voy a utilizar el y tú más. Al PP se le puede ir en contra porque se le puede utilizar, digamos, un poco su trayectoria, pero no deja de ser un elemento en el cual hace ruido, ¿no? Es una especie de enfangar el debate político con el y tú más, tú también lo has hecho, etcétera, y al final la ciudadanía se va a encontrar con que no le aporta nada más allá de reafirmarse en su adscripción ideológica a un partido político, porque al final va a perdonar la corrupción de su partido político, siempre con el discurso de que, bueno, el otro también lo hizo, o la del otro era peor. No aporta nada desde un punto de vista evidentemente democrático, porque lo que habría que reformar es cómo funciona este sistema político, que existen unas reglas de juego, una estructura, que es lo que hace que luego, independientemente del partido político, se puedan encontrar estas fisuras. Y esto no es decir que todos los políticos son corruptos, en absoluto, ni que todos los partidos son iguales, en absoluto. Lo que significa es que existe una estructura, unas reglas de juego, que son las que deberían ser mejoradas para evitar este tipo de cosas. Y hablo en política como habla en cualquier, evidentemente, otro sector económico. Vamos a Canarias. ¿Qué perspectivas tiene sobre la comisión de investigación del caso Koldo en el Parlamento? Sus derivados con los empresarios, y también un exdiputado que estaba adscrito al Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, aunque pertenecía a Unidos por Gran Canaria, de esa querella de la Fiscalía por otros contratos que tienen que ver también con la pandemia, pero que no tienen que ver con el caso Koldo. ¿Qué le parece? A mí me parece que cualquier comisión de investigación que intente depurar las responsabilidades políticas siempre va a ser muy positiva. Lo que me preocupa evidentemente es que las comisiones de investigaciones se creen muchas veces con unas cuestiones llamémosle, de actualidad informativa, actualidad política, donde no van a centrarse desde un punto de vista de abordar los problemas estructurales. Y es simplemente un poco buscar de alguna forma señalar con el dedo a una persona, que a veces puede ser lo que se conoce muchas veces como la cabeza de turco, o intentar culpabilizar. Las comisiones de investigación deberían ser de alguna forma casi algo que estuviera prefijado dentro de la actividad diaria parlamentaria.
comisión de investigación sobre la pobreza estructural que existe en Canarias, a pesar de ser una región donde va generando millones y millones de euros con el turismo, sobre la destrucción del medio ambiente. Deberían haber comisiones de investigaciones sobre los problemas estructurales, crear comisiones de investigación sobre problemas puntuales que surgen, como para dar una respuesta de que el Parlamento actúa y es activo y no están parados, me parece desde un punto de vista quizás más mediático que otra cosa. Pero las comisiones de investigaciones deberían hacerse. Lo que no veo una comisión de investigación sobre la pobreza en Canarias, desde un punto de vista que vamos a abordarlo. Tenemos un problema estructural, y digo pobreza por uno de los problemas que nos podemos encontrar. Podemos hablar de la sanidad, de la educación, de la dependencia. Existen tantos problemas que habría que investigarlos y cuyos problemas o cuyos orígenes son realmente estructurales, donde hay que abordarlos de una forma efectiva, que da de alguna forma que pensar dónde está la voluntad política de resolver los problemas y dónde está, digamos, simplemente el interés por sacar partido político a un evento informativo. Bueno, falta 14 minutos para las 10 de la mañana. Samuel Toledano es el invitado de la entrevista de hoy. Él es vicedecano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Estábamos hablando de política, hemos venido hablando de política, pero ahora vamos a hablar de esa otra rama que le encanta y por eso también está aquí, que es el periodismo. Vamos con los medios de comunicación. ¿Qué consecuencias para el periodismo tienen situaciones como la generada el martes en el programa Conecta Canarias de Televisión Canaria, de Televisión Pública, cuando la presentadora paró por órdenes de la dirección del programa, un programa que no está escrito a los servicios informativos, hay que aclararlo, de Televisión Canaria, a un tertuliano cuando hablaba del empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente a la sazón de la Unión Deportiva Las Palmas, en torno al escándalo de las mascarillas? Pues la primera yo creo que es fundamental es que la gente o la sociedad empiece a darse cuenta de que existe un problema, lo que pasa que es un problema que está oculto. Es un problema de lo que es la información. Y ya no me refiero exclusivamente a la censura o a la autocensura, que es lo que nos llama más la atención. Es el problema de realmente de cómo funciona el sistema mediático en estas islas y en España y en el mundo occidental. Y es un sistema mediático donde determinado tipo de grupos de poder, estamos hablando de empresarios, pero estamos hablando realmente de empresas, que controlan muchas veces, están en los consejos de administración de muchos medios de comunicación, pero a lo mejor no están medios de los medios de comunicación, pero sí que son de las empresas que financian a los medios de comunicación, las que les conceden créditos, las que meten mucha publicidad, tienen un poder muy evidente sobre el medio de comunicación y como consecuencia sobre los temas que se publican, sobre el enfoque en el que se trata esa información y sobre las fuentes que son legítimas para hablar de esos temas. ¿Qué es lo que sucede? Que de vez en cuando nos encontramos esto, que de repente nos rompe el funcionamiento dinámico de control informativo. ¿Por qué? Porque llama la atención de repente que se utilice la palabra censura o control o órdenes de dirección. Porque eso forma parte del día a día, lo que pasa que es algo que está asimilado dentro de la estructura, los medios de comunicación lo tienen completamente asumido. Estamos hablando además, sobre todo, particularmente de medios de comunicación privados, donde hay una estructura empresarial, donde hay una máxima rentabilidad o una máxima que es la rentabilidad económica, y nos encontramos con que de repente descubrimos que esto existe. Pero esto realmente es lo menos importante. Es lo menos importante cuando estamos hablando de que al final hay una dinámica informativa muy perniciosa, que la realidad, con el criterio en el cual el periodismo selecciona acontecimientos para luego transmitirlos y explicarlos a la ciudadanía, está desde un punto de vista marcada, condicionada por unos sectores que deciden qué temas, deciden el encuadre, deciden las fotos o digamos las fuentes que tienen que participar. Y esto en los medios públicos evidentemente también tiene su consecuencia. Los medios públicos han criticado frecuentemente por ser órganos de propaganda de gobiernos, etcétera. De hecho, la Unión Europea está trabajando una ley de medios donde cuestiona, entre otras cosas, siempre la pluralidad informativa y donde pone el acento en los medios públicos, olvidando que la propaganda y la presión es mucho mayor en los medios privados, porque no existe un autocontrol, no existe un control que puede ser ineficiente, el control parlamentario, pero que es un control que no tienen los medios privados en este caso, y donde los tiene que replantearnos también cómo funcionan los medios públicos y para qué los queremos, ¿no? Es algo que en una empresa privada no lo encontraríamos. Esto es un medio público donde está usted hablando, que lo está haciendo, como yo creo que puede atestiguar, con absoluta libertad. Pero yo le pregunto, ¿qué reflexión le produce escuchar o leer a periodistas justificar que es natural que haya órdenes de la dirección durante un programa o en cualquier cuestión, cuando esto no debería, no es ni normal? O sea, yo se lo estoy diciendo yo, que soy director de esta casa, de Canarias Radio, y ni mucho menos es ético, salvo que las reglas del periodismo hayan cambiado
de cuando un servidor estudió la carrera. Sí, aquí hay dos elementos. El que exista un control, en este caso, exista una dinámica informativa donde al final la postura de los intereses dominantes, del sector dominante, llamémosle el establishment político, empresarial, etcétera, es la que manda la agenda informativa, eso es una realidad. Aquí no se puede hablar mal de turismo en Canarias. No se puede hablar mal, y si se habla mal del turismo, al final eres tachado de un ecologista radical, etcétera, y que vas en contra de la primera economía. No se puede hablar mal del sector platanero. Es decir, hay unos tótems informativos que están marcados por una actividad, o digamos, o por una tendencia perniciosa que existe desde hace ya muchísimos años. Es decir, hay temas tabús, personas tabús, fuentes tabús, encuadres tabús. Es muy difícil hablar de inmigración aquí, hablarlo desde un punto de vista del enfoque humanitario y no desde el enfoque de inseguridad o desde el enfoque de seguridad. De hecho, el gobierno de España o la Unión Europea o la OTAN, cuando habla de inmigración, lo hablan con el encuadre de seguridad. Eso es un encuadre egoísta y es un encuadre orientado. Quizá Canarias es diferente. Canarias se ha terminado comprendiendo, porque por razones evidentemente geográficas, que la inmigración es una cuestión natural que va a seguir ocurriendo y que bueno, que es un drama, sobre todo humano. Sí, es un drama humano, pero sigue habiendo el encuadre de cómo gestionamos nosotros, como si el problema lo tuviéramos nosotros. Es decir, sí, el encuadre de, ay, ¿cómo no vamos a resolver? No tenemos los suficientes recursos. Y luego sale el otro encuadre de pobrecitos, por no hablar del encuadre muy peligroso que tienen muchos dirigentes y muchas personas, que el encuadre de que nos vienen a robar. Es decir, hay unos encuadres en los cuales los mismos temas pueden ser cubiertos y no se boicotean, no se manipulan, de alguna forma no se censuran, pero son cubiertos siempre con un encuadre concreto, y es el encuadre, en este caso, negativo. Con respecto a los medios públicos, los medios públicos y los medios privados, la dinámica en la cual actores con un gran poder, un gran peso político, etcétera, controlan, pero no hace falta que te llamen por teléfono, es que asombrosamente controlan la capacidad. Me explico, cuando nosotros tenemos una actividad, cuando nosotros planteamos desde un punto de vista informativo la actualidad diaria, seguimos unas rutinas que son unas rutinas que no vienen marcadas por una orden directa. Básicamente es una rutina que viene marcada por una dinámica de trabajo habitual que llevamos heredada. ¿Está hablando usted de autocensura? No, estoy hablando de una rutina de trabajo en la cual vamos a la rueda de prensa todos los días. La mitad de la redacción o 3/4 partes de la redacción se dedican a ir a ruedas de prensa todos los días. Eso no es información real. Pero ir a ruedas de prensa todos los días y se va y se pregunta. Es que ese es el problema. Pero es que antes se preguntaba, ahora casi no se pregunta. Claro, primero, no tenemos redacciones suficientes, no tenemos equipo, nos faltan periodistas. ¿Cómo se puede hacer periodismo, no hablo periodismo de investigación, cómo se puede hacer periodismo con unas plantillas que están reducidas a cero, donde se busca la máxima rentabilidad, donde lo que se quiere son visitas con clickbait? Al final lo que tenemos en lugar de periodistas, estamos teniendo a señores que hacen corta y pega y van rellenando las páginas del periódico digital, para que al final lo que hace es que vamos a tener más visitas. Además, ni siquiera estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de consumidores para que hagan visitas, etcétera. Coger una nota de prensa y publicarla para rellenar contenido informativo, al final estás convirtiendo medios de comunicación en agregadores de noticias. Para que un periódico haga periodismo, necesitas tener un equipo de periodistas. No puedes hacer periodismo con 2 periodistas, porque uno de ellos los tienes cortando y pegando para rellenar la página y el otro lo tienes corriendo de una rueda de prensa a otra. No le da tiempo a prepararse el tema y evidentemente ni puede preguntar. Le voy a preguntar por el argumento clásico que se produce, evidentemente, en los medios privados de todo tipo. No hablemos solamente de prensa, en este caso digital, la prensa de papel en su día, también la radio y la televisión. Es eso que se llama la línea editorial. Cuando se dice, bueno, es que la línea editorial del medio, es que la línea editorial evidentemente no solamente es respetable, sino que forma parte del derecho, ¿no?, de los medios de comunicación, precisamente pues, a mantener una determinada línea, la que sea, por las razones que considere oportunas, informativas, económicas, etcétera. Pero yo le pregunto, cuando esto ocurre, ¿el periodista no debería exigir al medio para el que trabaja que le dé a conocer cuál es la línea editorial, por escrito incluso? Dígame usted cuál es la línea editorial y entonces yo también sabré si me interesa estar o no me interesa estar en el medio, asumiré o no las consecuencias. ¿Qué le parece? Me parece que aquí hay 2 elementos a destacar. El primero es que las líneas editoriales todas son convergentes cuando se habla de defender los intereses de determinado tipo de sectores empresariales. Y luego solo son divergentes cuando se plantean determinado tipo de elementos que no cambian el sistema. Es decir, partido político 1, partido político 2. Es decir, donde se mantiene donde se tiene que vislumbrar una evidente diferencia de línea editorial es cuando se toca el dinero.
Es decir, la línea editorial, igual que la línea ideológica, la frontera está donde se supone dinero. Vamos a encontrar partidos de izquierdas y de derechas. Son partidos que algunos se llaman de centros y vamos a encontrar cuestiones relativas con género, con libertades sociales, etcétera. Pero cuando tenemos que tocar la estructura económica y los grandes actores económicos, las diferencias ideológicas desaparecen porque al final todos defienden o son muy marcados. Con los medios de comunicación sucede exactamente lo mismo. Existen determinado tipo de líneas editoriales, pero cuando toca a esos grandes sectores, y lo vamos a ver cuando tenemos en un kiosco y nos encontramos con periódicos con diferentes líneas editoriales que las portadas son de la misma empresa, porque es publicidad pagada, evidentemente no es indicativo. Y luego tenemos el segundo problema, y es que no se ha regulado, ni se quiere, ni se va a tocar el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho fundamental y ni un partido político, ni uno, lo ha querido tocar. ¿Por qué no lo han querido tocar? Porque evidentemente molesta a un gran sector económico, que es el sector de los grandes medios corporativos en España y en el mundo. Y esto sucede igual. Ni siquiera la Unión Europea los va a tocar. Lo único que está diciendo es que hay que mejorar la transparencia. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues entre otras cosas regular el derecho a la información, primero para decir lo que es un medio de comunicación. Porque hay medios de comunicación que son agregadores de noticias. Eso no es un medio de comunicación. Hay medios de comunicación que reciben el 90% de sus ingresos a través de contratos a dedo por parte de las administraciones públicas. Eso tampoco es un medio de comunicación. Hay medios de comunicación donde tienes el 20% o el 30% como mucho de la plantilla que son contratados. El resto son colaboradores, vas pagando freelance, etcétera. Es decir, nos encontramos con una gran cantidad de medios de comunicación que ni siquiera deberían ser llamados de medios de comunicación. Es algo tan básico que yo siempre suelo utilizar un ejemplo y lo utilizo de forma recurrente. Nosotros no admitiríamos jamás que, por ejemplo, con el sistema alimentario se desregulara. ¿Por qué? Porque garantizamos o entendemos o comprendemos que cuando se regula el sistema alimentario en cualquiera de sus fases, hasta la última, se hace para evitar una intoxicación alimentaria. Y eso no va en contra de la libertad de ir a comer un restaurante, comida japonesa, hamburguesa, comida canaria, comida mexicana o comida china. La libertad, llamémosle aquí un poco la línea editorial que tiene cada restaurante, está garantizada. Lo que no está garantizado es que me produzcas ese menú o esa comida con unos camareros o con unos cocineros que no se lavan las manos. Hay hasta un carné de manipulador de alimentos. Es decir, es algo tan básico. Tú puedes tener la línea editorial que tú quieras. Lo que no puedes hacer es venderme, y eso es lo que están haciendo muchísimos medios, información que realmente detrás es publicidad, no me puedes poner propaganda y no me puedes mentir. Y eso se tendría que regular porque estás intoxicando. No quiero dejar de preguntarle por un periodista en concreto, un periodista que lleva 2 años encarcelado en Polonia. Pablo González fue a cubrir pues el conflicto entre Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. Él es español, pero nació en Rusia, es uno de aquellos niños de la guerra que en fin, que salieron de España en su momento, o nacido en aquel, es hijo de un niño de la guerra, que al final pues se fue a Moscú, fue acusado de espía por parte de Polonia, por espiar para Rusia. ¿Qué le parece esta cuestión y qué le parece que un país de la Unión Europea donde está produciendo este tema, este asunto, ni siquiera haya un juicio previsto, no haya nada? El Ministerio de Asuntos Exteriores parece ser que no puede hacer mucho más, todo a pesar de que está dentro de la Unión Europea y que hay una justicia común. ¿Qué pasa con esto? Es una vergüenza. O sea, la libertad, nosotros lo tenemos que entender. El periodismo funciona dentro de unos parámetros que a nosotros nos gustaría, y los parámetros en los cuales se estuviera garantizando la libertad de expresión al máximo. Lo que sucede es que se utiliza como herramienta política y nos encontramos con que Polonia, en este caso, sin tener todavía una acusación formal, se habla de espía, pero no ha habido una acusación formal, en este caso hacia Pablo González, no se haya puesto absolutamente nada. Hay una especie de tema tabú, que evidentemente es Rusia está en una situación que es el enemigo, y por lo tanto, en la medida en que se te pone la etiqueta de haber sido prorruso, en este caso, que es el caso del periodista, se están justificando determinadas atrocidades. Es una hipocresía por parte occidental, que alabamos la libertad de prensa y permitimos que estén matando, asesinando, masacrando a periodistas en Gaza, otros detenidos en Polonia, otro que lleva años, como el caso de Julian Assange, y periodistas que han sido asesinados por investigar la corrupción. Tenemos que defender el periodismo. Samuel Toledano, no le interrumpo por nada, en especial sino porque van a ser las 10 de la mañana. Muchas gracias por venir a la radio pública. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
10 de la mañana aquí en Canarias.